amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos aquí un día más desde el estudio, bueno, el mismo día más bien, pero les estoy grabando la segunda parte del video que les comenté acerca de los pesos, las potencias y los datos que saqué con ayuda de inteligencia artificial para ver la eficiencia de los vehículos a través de las décadas. Y les quedé hacer la segunda parte donde vamos a hablar acerca de qué pasaría si los carros no hubieran aumentado tanto de peso, digamos si nos hubiéramos quedado con el peso y tamaño de los noventas. ¿Les late el tema? Acompáñenme. Pues sí, les decía, saqué este concentrado de datos con ayuda de inteligencia artificial donde obtuve los pesos, las potencias, los consumos, las emisiones de los autos a través de las décadas. Lo obtuve en los segmentos, digamos, más importantes del mercado: pickups, compactos, sedanes medianos, sedanes de tamaño completo, muscle cars, SUVs de tamaño completo y SUVs compactas. Obtuve todos estos datos, me puse a masajearlos y a jugar un rato en el Excel y vimos datos muy interesantes. En el primer video que les grabé, el video anterior, hablábamos de cómo han ido creciendo los autos, cómo ha ido mejorando su eficiencia, cómo ha ido bajando su consumo y cómo han ido bajando las emisiones. Tomamos como ejemplo solamente el segmento de los sedanes compactos. Pero en esta segunda video les quiero platicar acerca de qué pasaría o qué hubiera pasado si los autos no hubieran crecido tanto. ¿Sí? Si se acuerdan, en los noventas, el tamaño, digamos, del sedán compacto, del sedán mediano, digamos, del Camry de ahorita, era del tamaño, el Camry de aquella época era del tamaño del Corolla o del Jetta de este año, de esta década, digamos. ¿Sí? Han ido creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué han ido creciendo? Bueno, primero porque a todos nos mama, nos encanta comprar autos por metro cuadrado, pero también han ido creciendo en peso porque le han ido metiendo mucho equipo, ¿sí? Equipo en general, insonorización, equipo electrónico, que ahora tiene esto eléctrico, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado en ese tamaño? Y se le hubiera incrementado solamente equipo, pero no tanto en peso en general. Ha habido reducciones de peso en materiales, etcétera. Entonces, nos hubiéramos podido quedar en los pesos de los noventas, con los tamaños de los noventas, simplemente, por ejemplo, en vez de comprar a quien quisiera algo más grande, que no fuera, no sé, un Accord, bueno, pues ahí estaba los más grandes, ¿no? Los Chrysler 300, las cosas del tamaño Ford Taurus, cosas así, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de teorizar por qué pasó y vamos a teorizar qué hubiera pasado si. Vamos a ver estos datos. Como les comenté, ChatGPT y Gemini de Google me ayudaron para concentrar toda esta información. Saqué unos datos adicionales, los puse en unas tablas, hice tablas dinámicas y bla, 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 y lo grafiqué. Ahora, aquí estamos viendo los pesos de los autos a través de las décadas y vemos los diferentes segmentos, ¿sí? Los autos compactos, sedanes, los SUVs compactos que pintan en este mapa a partir de los noventas, los sedanes de tamaño full size o tamaño completo, los SUVs de tamaño completo, los sedanes medianos, los muscle cars, los pickups y el promedio de peso de los vehículos de todos los segmentos. Hasta aquí abajo puse que las ventas del 2020 es nomás una referencia para mí, pero si nos hubiéramos quedado con el peso de los noventas, ¿no? Y aquí vemos la gráfica. Simplemente regresar todos los segmentos a su peso que tenían, al peso que tenían en los noventas, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, la relación peso-potencia, si hubiéramos dejado de engordar los autos, pero la potencia de los motores se hubiera seguido desarrollando como se desarrolló hasta ahora, tuviéramos un peso promedio de los sedanes compactos
de 1250 kilos en vez de los 1400, casi 1500 que tenemos ahora, y tuviéramos una potencia, o tendríamos la misma potencia que ahorita, de 178 caballos de fuerza, ¿sí? ¿Esto qué nos hubiera dado? Bueno, nos hubiera dado que la eficiencia de los autos, o el consumo de los autos, que va muy relacionado a la relación peso-potencia, que, recordando lo que les dije en el video pasado, la relación peso-potencia es cuántos kilos tiene que mover cada caballo de fuerza. Entonces, la relación peso-potencia de los autos con los motores actuales, pero con los pesos de los 90, estuviera en 7 kilos por cada caballo de fuerza, cuando ahorita, en los 2020 y algo, estamos en 8.4 kilos por cada caballo de fuerza. Todo eso nos hubiera dado una eficiencia promedio del segmento de los sedanes compactos, que incluye híbridos y diésel, ¿sí? En vez de 17 kilómetros por litro, estuviéramos sobre los 20.3 kilómetros por litro de eficiencia promedio del segmento completo, ¿sí? Simplemente con haber mantenido el peso y el tamaño, obviamente, de los autos de los 90, ¿sí? Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto nos da las emisiones que tendríamos. Las emisiones anuales de cada vehículo, calculadas con base en un recorrido de 15,000 kilómetros al año, que es un dato arbitrario que yo puse, pero es promedio aceptable en la industria, y un dato que es un dato duro, que por cada litro de gasolina que se quema, se emiten a la atmósfera 2.3 kilos de CO2. Entonces, si en los sedanes compactos hubiéramos mantenido el tamaño de los 90, pero con los motores actuales, la eficiencia actual de esos trenes motores, de esas motorizaciones, tuviéramos una emisión anual de cada sedán compacto promedio de 1,600 y tantos kilos de CO2 al año, en vez de los 2,028 kilos de CO2 al año que actualmente se emiten, ¿sí? Entonces es bastante interesante y bastante significativo el número y la eficiencia y las emisiones que dejaríamos de generar si simplemente hubieran mantenido su tamaño, ¿sí? ¿Por qué aumentaron su tamaño? Otra vez, porque nos encanta comprar autos por metro cuadrado, pero ¿qué hubiera pasado si en vez de que creciera tanto el Jetta, se hubiera mantenido el Passat como una opción más grande, ¿sí? Que lo hizo, pero también fue creciendo. Entonces no funcionó de gran cosa. Entonces, insisto, me gustó mucho todo esto, jugar con todos estos datos. Si ahorita nos ponemos a jugar y en vez de poner el segmento de los sedanes compactos, ponemos aquí el promedio de todos los autos, de todos los segmentos que les comenté: pickup, sedanes, compactos, medianos, full size, muscle, etc. Podemos ver aquí algo muy interesante. En los 60 el peso promedio de los autos estaba alrededor de los 1,600 y tantos kilos, de todos los autos, ¿sí? Que circulaban en todos lados, en el mercado estadounidense, ¿sí? Y la potencia promedio estaba alrededor de los 145 caballos de fuerza, ¿sí? Y en los 2000 el peso promedio llegó a los 2,100 y tantos kilos, pero la potencia promedio llegó a los 297 caballos de fuerza, ¿sí? Entonces, imagínense qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado el peso promedio de todos los autos en los 90, ¿sí? El peso promedio estaría en 1,800 y tantos kilos, pero con 297 caballos de fuerza promedio en todos los autos. Pues vamos a ver qué pasa. El peso promedio y la potencia, o la relación peso-potencia de todos los segmentos promediados, nos daría una relación peso-potencia de 6 punto y tantos kilos por cada caballo de fuerza, pero un promedio de 13.5 kilómetros por litro de todos los vehículos, ¿sí? Interesante. Y lo más interesante, las emisiones. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado con el peso de los 90? El promedio de emisiones para todos los autos que circulan
estaría en 2.800 kilos de CO2 al año en vez de los 3.180 que tenemos ahorita. Casi 400 kilos menos de CO2 por auto por año. ¿Sí? La eficiencia, en vez de estar en un promedio de 11.7 kilómetros por litro, estaríamos en 13.5 kilómetros por litro. Imagínense, todo eso, pues nomás por subir de peso, ¿verdad? Pero bueno, interesante los datos, interesante el cómo la industria, muchas veces empujada por el cliente, por el consumidor, ha hecho que los vehículos crezcan y crezcan y crezcan y crezcan, a tal grado de que las mejoras que se han hecho en los trenes motores para reducir emisiones y para mejorar los consumos y la eficiencia, pues básicamente se ven, no voy a decir que se ven planos porque no, sí ha mejorado muchísimo, pero se hubiera podido mejorar mucho más. Ahora, ¿qué tanto del crecimiento de los autos o del engordamiento de los autos se debe al consumidor que quiere auto más grande? ¿O qué tanto se debe a que las marcas prefieren venderte autos más grandes y más pesados porque saben que vas a pagar más? A fin de cuentas, por eso existen los SUVs, porque a la marca le cuesta prácticamente lo mismo fabricar un SUV que un auto del segmento similar. Ya les grabé unos videos, una serie de videos aquí, donde hace unos años hice la comparativa de los costos de producción de varios vehículos del segmento de compactos en comparación con sus primas SUVs usando las mismas plataformas. Con ejemplos que usé fue, según yo, el Jetta y la Tiguan o algo así, no me acuerdo exactamente. Mazda 3 con CX5, etcétera, y los costos de producción son muy similares, pero los precios de venta finales están muy disparados. ¿Cuánto cuesta una Tiguan y cuánto cuesta un Jetta? ¿Cuánto cuesta una CR-V y cuánto cuesta un Civic? ¿Cuánto cuesta una RAV4 y cuánto cuesta un Corolla? Si ven eso, la diferencia de precio es muchísima, pero la diferencia en costo es menor. Entonces las marcas se encargaron de vendernos la idea de que el SUV es el auto deseable y es el que todo el mundo quiere. ¿Y qué pasó? Pues aumentaron de peso, bajaron, no voy a decir bajaron su eficiencia, pero no son lo eficientes que podrían ser. Y aparte las marcas están ganando más dinero por SUV que por un sedán. Y la gente cree que y mama los SUVs y les inventa ventajas que no existen sobre los sedanes. Y varias veces he platicado de esto en radio, aquí en YouTube, etcétera. Y vean videos, búsquenlos por ahí. Las SUVs, para lo único que son mejores que los sedanes es para entrar y salir. Nada más. Los SUVs no son mejores para pasar topes y charcos porque la suspensión es exactamente la misma que un sedán, simplemente con una geometría un poco diferente. Pero no es una suspensión con materiales más robustos, que aguante más, nada. Los SUVs no tienen más espacio de carga que los sedanes, porque si ustedes cargan, voy a hablar al aire, una CR-V hasta su capacidad normal de carga, que es hasta la parte superior del respaldo de los asientos traseros, no más allá de eso. Si ustedes cargan una CR-V a su máxima capacidad, respetando el límite, no tiene más capacidad de carga que un Civic, ¿sí? O un Corolla que una RAV4, o un Jetta que una Tiguan, ¿sí? No tienen más espacio interior, ¿sí? No le caben más personas. La posición de manejo puede ser un poco diferente. Nada más, ¿sí? Entonces, no son más seguras tampoco. ¿Por qué? Porque un sedán no tiene la facilidad de voltearse que un SUV. Y digo facilidad porque sí es una facilidad. Den una vuelta en una esquina de una calle y pisen la banqueta del lado izquierdo. Den la vuelta hacia la izquierda y súbanse a la banqueta del lado izquierdo para que vean lo que pasa con su SUV. O vayan dando una vuelta, y ojalá que no, pero que alguien se pase un alto y les pega. Los va a voltear. En un sedán no pasa eso, ¿sí? Entonces, bueno, tienen
nulas ventajas los SUVs sobre los sedanes, pero nos han metido la idea de que los SUVs son la última chela del estadio, cosa que no es cierto, y lo que ha pasado es que han aumentado han dejado de mejorar las eficiencias, los consumos no han sido tan buenos y las emisiones no han bajado lo que deberían de bajar. Uno, gracias a las SUVs, y dos, sobre todo, gracias al aumento de tamaño de los autos. ¿Sí? Insisto, no había necesidad de que, no debería haber habido necesidad de que crecieran en tamaño, simplemente crear auto más grande en el siguiente segmento, como lo existía antes. Yo me acuerdo en los 80s estaba en Ford, estaba el Fairmont, y luego estaba el Marquis, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora ya no existe casi el segmento de los sedanes full size, pero vean el tamaño de los sedanes medianos a comparación con los full size de antes, ¿sí? Y así sucesivamente, en cada segmento fueron creciendo. Pero bueno, jugamos mucho con los datos, divagamos mucho con todos estos datos, los usamos para análisis, probablemente dé para más. Vamos a ver el de las SUVs para ver todos estos datos que les estoy diciendo. Pero bueno, mientras ya me entretuve bastante, ya les grabé estos 2 videos y pues ojalá que les haya gustado. Y si les gustó el video, ya se la saben. Hay que aplicar la fórmula del Inge. Es bien sencillito, es darle like a este video, es suscribirse al canal, activen las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos y compartan este video con sus amigas, con sus amigos. Alguien quiere ver cómo los autos han crecido en tamaño y cómo debería de haber mantenido el tamaño para mejorar todavía más la eficiencia y reducir las emisiones, pues lo acabamos de platicar. Un buen rato de divagar. Amigas, amigos, hasta luego, que estén bien. Sale, va.